Nuestra Constitución cumple 44 años. Por si a alguno no se le habían dado bien los números, ya llevamos más tiempo en esta democracia que en el franquismo, aunque algunos lo sigan trayendo al presente y otras cosas del presente al pasado. Véase ETA. Nuestra Carta Magna ha traído una cierta estabilidad a España en un mundo globalizado, pero ciertos puntos ambiguos han servido para que la clase política se aproveche de la buena voluntad de los españoles e instauren una partitocracia. La división en España en 17 comunidades autónomas sonó bien en un principio para contentar a todas las partes, pero con el tiempo se ha convertido en reinos de taifas, lo que hace realmente imposible la supervivencia del Estado mismo, si no es a costa de una subida constante de impuestos de las clases baja y media, entre otras, como estamos viviendo en especial con este gobierno. Estos problemas, unidos a la poca dureza a la hora de aplicar castigos ejemplares, como con los golpistas, provocan que la Constitución se ponga cada vez más en duda y las voces pidiendo una reforma no paran de aumentar. Ahora bien, ¿es necesaria una reforma teniendo los políticos que tenemos? ¿Es necesario reformar algo si corremos el riesgo de ir a peor? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos o los expertos? Precisamente con dos de ellos vamos a hablar esta noche sobre la Constitución, su historia y su futuro. Comenzamos. ¿Quiénes son estos dos expertos? Los dos son de la Universidad de Valencia, son catedráticos en Derecho Constitucional. Uno es Carlos Flores Juerías. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y el otro está con nosotros telemáticamente. También es catedrático de Derecho Constitucional de la misma universidad. Es Vicente Garrido. Muy buenas noches, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. Encantado. Bueno, la primera pregunta que me gustaría lanzaros es ¿cómo veis la Constitución a día de hoy? ¿El saldo es positivo, es negativo o es neutro? Bueno, si me pidieses una valoración global, yo diría que la valoración es globalmente positiva. La Constitución de 1978 ha proporcionado a España un prolongado periodo de paz, lo cual en un país con una historia tan convulsa y tan caínita no es poca cosa, de prosperidad, el crecimiento económico de España es evidente, de profundización en los derechos y las libertades y también en cierta medida de estabilidad política y de estabilidad institucional. Si quisiésemos hacer un análisis ya un poquito más pormenorizado, entrando en aspectos concretos de la Constitución, pues quizás habría que ser un poco más crítico con algunas cláusulas o con algunos títulos de la Constitución, en particular el título octavo, el que tiene que ver con la creación del sistema autonómico, se ha mostrado muy ambiguo y en algunas ocasiones disfuncional. Pocos están satisfechos con el funcionamiento de nuestro Estado autonómico, unos porque querrían ir mucho más allá, otros porque creen llegado el momento de hacer marcha atrás y de volver a un modelo un tanto más centralizado. Podríamos buscarle otros defectos aquí y allá, pero repito, el balance es necesariamente globalmente positivo. Vicente, ¿cuál es tu valoración? Coincido también con mi colega Carlos que el balance de esta Constitución es muy positivo, diría yo. Ahora se habla del régimen del 78, que yo defiendo con ahínco, precisamente frente a los que yo denomino los constituyentistas, que quieren un nuevo proceso constituyente para implantar una nueva Constitución, que no nos dicen qué Constitución es. Pero bueno, yo con esta que tenemos me encuentro muy satisfecho. Es una Constitución democrática, es una Constitución democrática porque fue hecha por los representantes del pueblo y ratificada por todo el pueblo español, precisamente en el 6 de diciembre de 1978. Y efectivamente, pues hay algunos puntos que pasado el tiempo pues cabría reformar, pero no es absolutamente, a mi juicio, absolutamente necesario. ¿Puede ser? Bueno, pues sí, siempre las leyes, cuando pasa un largo periodo de tiempo que están vigentes, pues se tienen que adecuar a la realidad del tiempo que se tiene que ser aplicada. ¿La Constitución del 78 se podría reformar? Sí, hay algunos puntos que en su momento planteó el presidente Zapatero, pidió un dictamen al Consejo de Estado, 4 puntos que me parecían, si queréis luego lo comentamos, que me parecían muy oportunos, pero, insisto, para desde luego reformar la Constitución es absolutamente necesario que exista el mismo consenso que se alcanzó para su elaboración.
Luego os preguntaré por qué puntos se pueden cambiar o cómo se pueden cambiar. Me gustaría que os mojaseis, si es posible. Pero es algo importante y se suele decir la famosa frase de la Constitución que nos hemos dado, ¿no? Hubo mucha polémica en su momento por la participación, entre otros, por ejemplo, de comunistas y demás, otros separatistas. Cuando decimos o se defiende que esta Constitución ha sido elegida democráticamente, eso es cierto, pero ¿cuál de las partes ha salido ganando y cuál perdiendo? Porque cuando hablamos de los constitucionalistas, de alguna manera, parece que son los pocos que lo defienden y que de alguna manera están mucho más atados de aquellos que no la defienden y que no se sienten supeditada a ella. Bueno, de entrada, esa frase hecha de la Constitución que nos hemos dado, que los españoles nos hemos dado, es una afirmación irrebatible. La Constitución fue debatida en las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado. En ambas cámaras obtuvo una mayoría muy relevante y fue sometida a referéndum, en donde los ciudadanos pudieron pronunciarse y lo hicieron también de una manera apabullantemente favorable. Por cierto, este es un detalle curioso, es la primera Constitución, la única Constitución en toda nuestra historia que fue sometida a referéndum. Ni siquiera la República quiso someter la Constitución de 1931 a referéndum. Se eligieron unas Cortes Constituyentes, las Cortes Constituyentes hicieron su trabajo y después aquí paz y después gloria. Añadamos otro dato, la Constitución no solamente fue refrendada por el conjunto del pueblo español, sino que lo fue en todas y cada una de las circunscripciones, en todas y cada una de las provincias, en todas y cada una de las comunidades autónomas. El argumento que alguna vez hemos escuchado, los vascos no votamos la Constitución. O los catalanes. Falso. Hubo ciertamente un porcentaje de abstención un tanto más elevado en el País Vasco, hubo ciertamente un porcentaje de votos negativos un tanto más elevado en el País Vasco, pero los vascos votaron la Constitución. ¿Y los catalanes? Los catalanes la votaron con entusiasmo. Los porcentajes de votos favorables recabados en Cataluña fueron muy elevados. Desde luego, infinitamente más elevados que cualquiera de los dos estatutos de autonomía que han tenido, y no pongo como punto de comparación el 1 de octubre porque aquello ni fue un referéndum, ni fue legal, ni fue limpio, ni fue defendible. Por lo tanto, sí, es la Constitución que los españoles nos hemos dado. Vicente, no estás aquí físicamente, pero total libertad para intervenir cuando quieras, que no te lo he dicho, perdona. Sí, iba a decir que Cataluña alcanzó el mayor número, es la segunda comunidad autónoma en la que más gente votó a favor de la Constitución. La primera fue Andalucía y la segunda Cataluña. Un 91% de los votantes de Cataluña en referéndum votó a favor de la Constitución. Por lo tanto, que no se nos diga ahora que esa Constitución no es la Constitución que quería el pueblo de Cataluña, porque es falso. Y además en la elaboración de la Constitución participó muy activamente uno de los 7 ponentes de la Constitución, de los 7 padres que se dice de la Constitución, fue Miquel Roca Junget, uno de los mejores parlamentarios que ha habido en España en todos estos años, que era miembro de Convergencia y Unió y además representaba de alguna manera o ostentaba la representación también del Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, elaborar la Constitución no fue nada fácil, fue muy complejo, hubo momentos de mucha tensión. Antes ha habido una pregunta: ¿quién ha ganado con esta Constitución? Yo creo que nadie ha perdido y todos han ganado. No es una Constitución de partido, ningún partido de los que intervinieron puede decir que plasmaron sus ideales en esta Constitución o que dejaron de plasmarlos, porque todos, hubo renuncias. Cuando se tiene que alcanzar un consenso, evidentemente, pues no se puede imponer los ideales de cada partido totalmente en la Constitución, sino que hubo renuncias y hubo negociación y hubo rupturas y hubo recomposición, etcétera, etcétera. Y aparte, por cierto, de los 7 padres de la Constitución, hubo 2 que no se les considera, no se suele decir que son padres de la Constitución, pero que hicieron mucho, que fueron por UCD Fernando Abril Martorell y por el PSOE Alfonso Guerra. Ellos 2 se reunían, estaban a veces hasta las tantas de la madrugada para recomponer a lo mejor la ruptura que había habido previamente en la ponencia constitucional. Sí, si me dejas que haga una postilla. Por supuesto.
Perdón, aparte de añadir a esos padres de la Constitución, Vicente Garrido no lo ha dicho, pero seguro que lo ha pensado, Emilio Attard, valenciano, que fue el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. Si me dejas que haga una postilla, más de una vez se argumenta que, bueno, que todo eso que hemos dicho está muy bien, pero que aquello fue hace 44 años, ¿no? Y que los españoles ya somos distintos, que hay toda una generación que hay toda una generación que no votó la Constitución y que debería de tener la oportunidad también de pronunciarse. Bueno, en primer lugar, esto les pasa afortunadamente a muchos países, o mejor dicho, son muy afortunados los países a los que les sucede esto. La Constitución alemana es de 1949, la francesa es del 57, la italiana es del 47, la estadounidense es del siglo XVIII. No queda ni un solo americano vivo que participase en aquel proceso, ¿no? Y eso es una buena señal, significa que la Constitución ha arraigado, que la Constitución ha calado en el país. Pero bueno, en cualquiera de los casos, el argumento de que las jóvenes generaciones deberían de tener también la oportunidad de pronunciarse se contrarresta con el hecho de que nuestra Constitución tenga unos mecanismos de reforma y que carezca de cláusulas de intangibilidad, es decir, todo es susceptible de replantearse a través, evidentemente, del procedimiento previsto constitucionalmente para ello. Y ningún partido ha planteado a cara descubierta la necesidad de abrir un proceso de reforma, quiero decir, de reforma profunda. La Constitución ha sido retocada en 2 artículos concretos, de manera muy puntualmente. Ningún partido ha planteado la necesidad de abrir un proceso profundo de revisión de la Constitución. Por lo tanto, y podría hacerlo, evidentemente, el principal partido de la oposición, el principal partido del gobierno, tiene la mayoría suficiente como para iniciar ese proceso, pero jamás lo ha hecho. Por tanto, el argumento de no es nuestra Constitución, bueno, debemos de suponer que sigue siéndola, mientras los españoles no digamos lo contrario. Has dicho algo interesante. Yo Adelante, me empeño mucho en lo que ha dicho Carlos. A mis alumnos se lo repito con insistencia, precisamente el hacer relación de todas las constituciones vigentes de los países de nuestro entorno. Porque cuando se dice que efectivamente que es que las generaciones jóvenes no han participado en la elaboración de esta Constitución, yo digo, hombre, en la de Estados Unidos, que es de 1789, pues creo que tampoco. O en la de Bélgica, que es de 1820, o como ha dicho Carlos, la francesa de 1958, la italiana del 47, la Ley Fundamental de Bonn del 49, son todas, la nuestra es la más joven de todos. Y además es una Constitución muy moderna, desde el punto de... Es verdad que hay algunas constituciones que han sufrido algunas reformas y la nuestra efectivamente podría reformarse, pero bueno, insisto que no es absolutamente necesario, porque los pilares básicos de la Constitución pues creo que están muy bien colocados, y en todo caso lo que se puede retocar pues son algunas cuestiones que, si queréis, como ya digo, he dicho antes, luego podemos comentar. Pero yo lo insisto mucho con los alumnos, para que son los jóvenes que no han participado, desde luego, en la elaboración de la Constitución. Unas cosas que antes ha dicho Carlos, esos retoques que se han hecho, en concreto uno, que fue cuando entramos a la Unión Europea, por la cesión de soberanía. Y sí que me gustaría preguntaros sobre esto, es decir, ¿habrá un problema en un futuro, que viendo cómo van hacia una Constitución europea, que estamos yendo hacia quizá una federación de Estados Unidos europeos? ¿Chocará en algún momento el texto actual? ¿Se puede reformar, se puede apuntillar y mantenerlo intacto? ¿Será necesario o obligatorio por parte de Bruselas un nuevo proyecto de constituyente? ¿Cómo veis esto? ¿Es compatible soberanía europea con soberanía española? Bueno, yo creo que España ya ha hecho cesión de soberanía de algunas facultades soberanas a la Unión Europea. El hecho de que las instituciones de la Unión Europea produzcan derecho que es directamente aplicable en España, como son los reglamentos europeos o las directivas, en ocasiones también directamente aplicables, otras pues dirigidas al Estado español, al Reino de España, para que acomode su normativa a lo dispuesto en la directiva o cree legislación de acuerdo con lo dispuesto en esas directivas, pues eso ya supone una cesión de soberanía. O, por ejemplo, la acuñación de moneda, que es un rasgo típico de la soberanía, pues ahora evidentemente no acuñamos moneda, tenemos una moneda común con otros estados, con la mayoría de los estados de la Unión Europea.
y en muchas cuestiones más. Yo no creo que... Soy europeísta, pero no veo posible, desde luego a corto plazo, unos Estados Unidos europeos, un Estado federal. No lo veo posible. Hay que tener en cuenta que en 2004 se elaboró un tratado por el que se instituía una constitución para Europa, pues para visibilizar más esa unión, es decir, Europa tiene una constitución. Y bueno, en España fue sometida a referéndum y los españoles votamos a favor, pero ese tratado internacional no llegó a entrar en vigor porque en Francia y en Holanda votaron en contra. Y por lo tanto, bueno, pues hubo que rehacerlo todo y hoy en día lo que está vigente es el Tratado de Lisboa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, a riesgo de jugar a los trabalenguas, España cede soberanía, ha cedido soberanía y podría ceder más soberanía en el futuro, pero esa sería siempre una decisión soberana de España. La Constitución establece que los tratados internacionales entrarán en vigor en nuestro país a partir del momento en el que sean ratificados y que su ratificación solamente es plausible cuando sean compatibles con el orden constitucional. Y de hecho, hemos tenido ya varias ocasiones de comprobar cómo funciona el mecanismo. Cuando España planteó la ratificación de la Constitución Europea o de los tratados anteriores a la Constitución Europea, el Tribunal Constitucional hubo de entrar en ellos y hubo de dilucidar si había alguna incompatibilidad entre su contenido y la Constitución española, y solamente cuando la respuesta fue negativa pudimos ratificarlos. En el caso famoso del Tratado de Maastricht, el Tribunal Constitucional encontró lo contrario, que ahí había una cláusula que era incompatible con la Constitución y que no podíamos ratificarlo a menos que reformásemos la Constitución, y España soberanamente decidió reformar su Constitución y permitir, era una cuestión de detalle muy trivial, permitir el sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales. Quiero decir, España puede ceder soberanía, pero es una decisión soberana el hacerlo. Es España, a través de nuestras Cortes, a través de nuestros representantes, la que tiene que decidir en cada momento si quiere avanzar en ese proceso de integración europea o quiere parar o quiere eventualmente echar marcha atrás. Yo, con Vicente Garrido, dudo mucho que vayamos, que esté en ciernes la federalización de Europa. Se hablaba mucho de ello en los años 90, principios de la década pasada, pero las sucesivas crisis y sobre todo la entrada en la Unión Europea de países como Hungría, como Polonia, que tienen una visión distinta del futuro de Europa, una visión de Europa más concebida como un foro, un marco de colaboración entre los estados nacionales que como una europea. Futura federación, pues ha hecho que efectivamente ese rumbo se haya en cierta medida detenido. Dudo mucho que lo vayamos a ver en los próximos años. Algunas cosas que se le ha echado en cara ha sido cierta laxitud o ambigüedad en algunos términos, como por ejemplo la cesión de soberanía o de cesión de competencias a las comunidades autónomas, que ha servido por los separatistas quizá para, de alguna manera, coger más la mano de lo que se pensó originalmente. ¿Esto fue concebido con esa posibilidad o en su momento no se pensaba que podíamos llegar al punto en el que estamos? Y esto enlazo con cuando hablamos de España soberana puede modificar la Constitución, legalmente es 2/3, en principio, del Parlamento. También otra pregunta, la primera es una cuestión para, digamos, ampliar. La segunda, la pregunta ¿es posible a día de hoy, tal como está el Parlamento, tal como está la política española, conseguir 2/3 de las cámaras? Bien sea para la Constitución prevé 2 procedimientos de reforma. Según qué partes de la Constitución son necesarios 2/3 o 3/5 partes. La reforma agravada, digamos, para reformar el título preliminar o el título segundo, que es el relativo a la corona, o todo lo relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas, es una reforma la más seria, la más agravada, y ahí sí que hace falta no solo 2/3 del Congreso y del Senado, pero luego la disolución de ambas cámaras, la celebración de elecciones, las nuevas cámaras tienen que ratificar la reforma también por mayoría de 2/3 y finalmente el texto se tiene que someter a referéndum. O sea que reformar la Constitución, esas partes tan esenciales, desde luego se puede, pero es un procedimiento afortunadamente complejo, para evitar
velidades coyunturales de algunos partidos que quieran reformarla. Y luego el resto de la Constitución, sí, es más fácil reformarla por mayoría de 3/5. Las dos reformas que ha sufrido la Constitución en el artículo 13.2 como consecuencia o para poder suscribir el Tratado de Maastricht, como antes decía Carlos, o luego más tarde en 2011 el artículo 135 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria, se utilizó el procedimiento sencillo, digamos, entre comillas, que requiere 3/5 partes de cada Cámara y el referéndum tan solo si lo pide la 10ª parte de los diputados, cosa que no ocurrió porque nadie pidió que se sometiera al referéndum. Eran dos reformas, la verdad es que muy técnicas, pero para lo demás. Y luego, volviendo un poco al tema del Estado autonómico, yo quiero decir una cosa, ni los más fervientes nacionalistas en 1978 hubieran imaginado que íbamos a tener un Estado tan descentralizado como lo tenemos hoy en día. No se lo podían ni imaginar. Lo que pasa es que el nacionalista quiere más y más y más y nunca se conforma con lo que tiene. A mí me hace gracia, siempre lo pongo de manifiesto, y muchas veces se pone como ejemplo la Constitución de 1931, la de la Segunda República, se magnifica mucho la Segunda República. Bueno, pues en la Segunda República se preveía, sí, efectivamente, la posibilidad de que las regiones fueran autónomas y elaboraran su estatuto de autonomía. En la época de la República se elaboraron 2 estatutos, entraron en vigor 2 estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña. El de Cataluña tenía 14 artículos. 14 artículos, el de ahora tiene 200 o 300, ya no recuerdo exactamente cuántos. Y competencias eran las mínimas. O sea que la famosa Generalitat de Cataluña de la época de la República era infinitamente menos autónoma que lo que es hoy, sin lugar a dudas. Hoy en día todas las comunidades autónomas, además, todas las comunidades autónomas han alcanzado un techo competencial pues inimaginable, ya digo, en el 78, y posiblemente el problema de Cataluña venga precisamente por la incomodidad que le supone ver que La Rioja o Murcia pues tienen un nivel competencial similar, no digo igual, al que pueda tener Cataluña. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento, con la descripción que ha hecho el profesor Garrido de las dos cuestiones que has planteado. Si me permites, en relación con el sistema de reforma de la Constitución, a mí me parece que disponer de esta doble vía del sistema simplificado y del sistema agravado es una opción muy inteligente por parte del constituyente, muy habitual. Hay muchos países que tienen ese doble sistema. Digamos que un sistema más sencillo para las cuestiones de detalle y un sistema más complejo para las cuestiones fundamentales, ¿no? Hay quien ha argumentado, ciertos partidos tienden a decirlo con mucha frecuencia, que la Constitución es inamovible, que la Constitución es pétrea, que la Constitución no se puede reformar nunca y que por lo tanto habrá que derribarla, porque el sistema de reforma agravado es un sistema muy complejo, muy exigente. Cierto, es un sistema complejo. Cierto, es un sistema exigente. Pero es que debe de ser así, porque estamos hablando del Santa Santorum, estamos hablando del núcleo fundamental de nuestro sistema político, nuestros principios, nuestros derechos y la institución de la corona que da nombre a al reino de España, ¿no? Por lo tanto, no son cuestiones que se puedan deber o que deba ser posible o que deban de ser susceptibles de reformarse de un plumazo, en un calentón, en un verano. Nuestras dos reformas constitucionales han sido las dos llevadas a cabo con veraneidad y alevosía, según dice alguno, en un mes. Suele de agosto, pasar, ¿no? Los cambios más importantes suelen pasar en esos momentos. Que el sistema de reforma agravado sea un sistema complejo, sea un sistema exigente y sea un sistema democráticamente impecable, me parece perfectamente defendible. Desde luego, mucho más defendible que la tesis alternativa que han propuesto algunos, dejemos de lado la Constitución y abramos un proceso constituyente, a la chilena, por ejemplo, por poner un ejemplo, de cero, sin límites. Luego os quiero preguntar por lo de Chile, porque creo que es importante, al menos como ejemplo, para evitar que el mal sea mayor, al menos en España. Sí que me gustaría preguntaros primero por la sensación que da, al menos para el ciudadano común, de que los políticos tienen la Constitución continuamente en la boca, pero la aplican en función de qué. Por ejemplo, si no me equivoco, el artículo 8, el del Ejército defenderá la unidad de España, la integridad territorial e independencia, que en su momento
pues lo comentó un encargado militar respecto a lo que podía pasar en Cataluña y automáticamente fue apartado. ¿Hay miedo? Porque es decir, si la Constitución realmente empodera a los partidos políticos para defender la unidad española, entre otras cosas, ¿hay miedo a aplicar la Constitución realmente cuando vemos que el problema puede ser realmente grave? A mí me causa mucho sonrojo esa práctica que tienen algunos políticos de decir que hay que cumplir la Constitución, pero acordándose únicamente de aquellos artículos que les resultan más agradables o que les gusta más, ¿no? Hay determinados políticos que están constantemente mencionándote, bueno, la Constitución habla del derecho a la vivienda, pero se les olvida que la Constitución también habla, qué sé yo, de las relaciones con la Iglesia Católica, o qué sé yo, de la monarquía, o qué sé yo, de la indisoluble unidad de la nación española. Hay políticos que están constantemente recordándote que las lenguas regionales pues son oficiales. Sí, bueno, pero en ese mismo artículo dice que el castellano también lo es, ¿no? Es decir, estas lecturas selectivas de la Constitución me parecen deplorables. La Constitución es toda ella, toda ella tiene el mismo rango normativo y todos sus artículos, desde el primero hasta el último, nos obligan a todos los españoles y naturalmente también a los políticos. Y la excusa de, como vosotros incumplís determinado artículo, pues nosotros estamos liberados éticamente para incumplir otros, me parece una excusa infumable para un ciudadano y absolutamente vergonzante para un político que tiene una obligación adicional de respetar y de hacer respetar el texto constitucional. Vicente, si quieres añadir algo. No, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Es verdad que muchas veces se acogen a determinados artículos y se olvidan otros, y la Constitución es un todo y efectivamente todos los artículos tienen el mismo valor normativo. Hay algunos que son de aplicación directa o que no requieren interpretación. Siempre pongo como ejemplo el artículo que dice la capital del Estado es Madrid, pues ese no requiere de interpretación. Hay otros que sí que requieren de interpretación y, por ejemplo, toda la Constitución ha sido debidamente interpretada por el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, especialmente en materia de derechos fundamentales. Y bueno, el Tribunal Constitucional ha elaborado una serie de sentencias que va fijando los términos en los que la Constitución debe ser interpretada. Y es verdad que hay artículos que con el paso del tiempo pues, tienen una significación diferente a la que tenían cuando se promulgó. Siempre pongo como ejemplo lo que se llama una mutación constitucional, el artículo 32, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Pues bueno, yo creo que en el año 78 se interpretaba de una manera diferente a cómo se puede interpretar hoy en día. Entonces se interpretaba en el sentido de que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre sí. Hoy en día la interpretación es diferente. Sin haber tocado una coma de ese artículo, ha habido una mutación constitucional y se interpreta hoy en día de otra manera, hasta el punto de que fue modificado el Código Civil y el Tribunal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que bueno, pues fue validado por el Tribunal Constitucional. Sí, si me permites una postilla, por supuesto. Yo creo que efectivamente hay muchos políticos y hay muchos partidos que incumplen palmaria e incumplen intencionadamente la Constitución, pero también creo que con demasiada frecuencia denunciamos incumplimientos constitucionales sin habérnoslo pensado. Vamos a ver, la nuestra es una Constitución de consenso. El consenso se alcanzó en su momento por varias vías. Una de ellas fue la vía de la ambigüedad. La Constitución está llena de términos ambiguos, susceptibles de ser interpretados de distintas maneras. El profesor Garrido ha puesto un ejemplo de interpretación muy distinta de un mismo artículo de la Constitución en dos momentos. Está también llena de silencios, de cosas que no se dicen. Está también llena de remisiones normativas, de principios que se proclaman, pero que se desarrollarán de acuerdo con la ley. Dicho en otros términos, el legislador, quien en cada momento tenga una mayoría parlamentaria, dispone de un amplio margen para moverse sin que eso suponga necesariamente una violación de la Constitución. No se puede decir, mire usted, ahora se va a invertir menos en sanidad de lo que se invertía hace un año, eso es un incumplimiento de la Constitución. O mire usted, los fondos para construcción de viviendas han disminuido, se está vulnerando el derecho a una vivienda digna. No, mire usted, la Constitución consagra el derecho a la salud, consagra el derecho a la vivienda digna, consagra el derecho a la educación, pero no establece
cuál sea el porcentaje del PIB que se tenga que aplicar a uno o a otra de estas políticas. El legislador, el gobernante, tiene un amplio margen de maniobra y es razonable que lo tenga. Al fin y al cabo, la Constitución es un marco para la convivencia. Luego ese marco nosotros lo rellenamos con el dibujo, con el diseño que en cada momento, cuando expresamos nuestra voluntad en unas elecciones, queremos. Y es razonable que haya esa oscilación de políticas. Precisamente antes Vicente mencionaba el Tribunal Constitucional. Os quería preguntar por cómo valoráis el Tribunal Constitucional también en cuanto a su labor digamos, de observador de esa Constitución. Polémicas, por ejemplo, las del aborto, algo que lleva pendiente 12 años, que da la sensación de que es algo donde no se quieren mojar por presiones políticas evidentes, y con otras quizá toman demasiada rapidez. Y sobre todo esto relacionado con la mezcla o, digamos, la injerencia del poder político en el Tribunal Constitucional, que en principio entiendo que vosotros entendéis que eso no debería pasar. Deplorable. Lo que ha ocurrido últimamente es deplorable, a mi juicio. Vamos a ver, yo siempre recuerdo, y no solamente referido al Tribunal Constitucional, también, por ejemplo, a lo que ha ocurrido últimamente en el Consejo de Estado, las palabras de Francisco Tomás y Valiente, que fue quien presidió el Tribunal Constitucional, y valenciano, fue catedrático de Historia del Derecho. Tomás y Valiente dijo una frase que yo repito mucho: las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace. Y efectivamente yo creo que el Tribunal Constitucional, bueno, ha sido en su tarea durante todos estos años, bueno, pues ha sido importante, ha dictado un cuerpo de sentencias muy relevantes, con algunas se puede estar de acuerdo, con otras se puede discrepar. Esto es lo propio de un Estado en el que hay libertad de expresión, y más los juristas, ¿no? Pues algunas sentencias a mí me han gustado más que otras, pero bueno, creo que el balance es positivo. Lo que ha ocurrido últimamente, lo que se hace con el Tribunal Constitucional, nombrando el gobierno a dos personas muy vinculadas al gobierno, uno que acaba de ser ministro, como aquel que dice, y otra, yo no sabía, por cierto, la señora que han nombrado como magistrado, dicen que es catedrática de Derecho Constitucional. Yo nunca había oído nombrar a esta señora, la verdad. Y bueno, sí he sabido que ha ocupado una dirección general en el Ministerio de Presidencia, y que por lo visto ha ido de la mano del ministro Bolaños. Esto no hace ningún bien al Tribunal Constitucional, y no critico solamente al actual gobierno, porque ha habido otros gobiernos que también han incurrido en este mismo defecto de querer llevar a personas con un perfil político muy definido al Tribunal Constitucional. No debe ser así, ni al Tribunal Constitucional, ni al Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial. Hay personas que pueden tener una sensibilidad cercana al gobierno, pero que no tengan un perfil político tan definido que permita luego al observador decir: este está a las órdenes del gobierno, este es progresista, este es conservador. Eso es terrible. Yo no estoy de acuerdo con que el Tribunal Constitucional sea un órgano político. Es un órgano jurídico que ejerce jurisdicción. No está integrado, evidentemente, en el Poder Judicial, pero sí ejerce jurisdicción. Y, por lo tanto, para ejercer jurisdicción hace falta ser un jurista de reconocido prestigio. No es como otras instituciones que no hace falta ser jurista, como puede ser el Consejo de Estado, pero el Tribunal Constitucional se requiere ser jurista de reconocido prestigio con una trayectoria amplia. Y esto, pues, en muchas ocasiones creo que no ha ocurrido, y va en perjuicio de la imagen del Tribunal Constitucional. Bueno, yo tampoco conocía, como catedrática de Derecho Constitucional, a la agraciada por el gobierno para ocupar un puesto en el tribunal, pero seguramente será culpa mía que no leo lo suficiente o no leo a quien debería de Suena leer. más quizá como a comisario político. Pero yendo a la raíz del problema, yo creo que aquí el problema tiene una doble raíz. Por una parte, el diseño constitucional. Antes hablábamos de un balance globalmente positivo, pero también hablábamos de fallos o de errores puntuales, algunos de los cuales hemos tardado en ver. Y el hecho de que el gobierno pueda proponer a dos magistrados del Tribunal Constitucional es uno de esos errores. Es decir, el Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario,
el Tribunal Constitucional debe de tener sensibilidad política, deben de tener sensibilidades políticas distintas. Y yo no tengo ningún inconveniente o ninguna objeción a que el Congreso de los Diputados o el Senado o el Consejo General del Poder Judicial participen en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en todos estos foros va a haber un punto de encuentro, un punto de consenso. A veces el consenso se ha conseguido pues negociando y pactando nombres aceptables para todos, otras veces consenso se ha conseguido por un procedimiento menos edificante, que es el sistema de cuotas, 2 para ti, 2 para mí, pero en cualquiera de los casos ahí hay un cierto equilibrio de sensibilidades. Pero aquí llegan estos 2 magistrados que nombra el Gobierno. La Constitución confiere al Gobierno la facultad de nombrar, sin necesidad de preguntarle a nadie, por su propia cuenta y riesgo, a 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso rompe equilibrios, eso altera el equilibrio del sistema de nombramiento de los otros 10 magistrados del Tribunal Constitucional, y además lo hace de una manera completamente aleatoria. Es decir, imaginémonos que las Cortes se hubiesen disuelto hace 6 meses. Estos 2 magistrados no serían 2 magistrados cercanos al Partido Socialista, sino que serían 2 magistrados cercanos a la nueva mayoría, que quizás sería de un signo político distinto. Es decir, es una alteración radical de los equilibrios en el Tribunal Constitucional, que además tiene un punto de aleatoriedad. Desde mi punto de vista, una de las cuestiones que se podrían abordar es efectivamente arrebatar al Gobierno esa facultad. 4 propuestos por el Congreso, 4 propuestos por el Senado y, ¿por qué no?, 4 propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Aunque no es menos cierto que el Consejo General del Poder Judicial parece que está siguiendo la misma ruta que el Congreso y el Senado. Las noticias que tenemos es que, lejos de intentar pactar 2 nombres aceptables para todos los consejeros, pues los consejeros progresistas se han dado prisa en proponer su candidato y ahora están a la espera de que los consejeros conservadores propongan el suyo. Pues este sistema de cuotas en el Parlamento me parece lastimero. En el Consejo General del Poder Judicial me parece todavía más lastimero. A colación de lo que estáis comentando, de esa injerencia política, vamos a escuchar un rifirrafe de los muchos que han tenido y van a tener seguramente Pedro Sánchez y Feijóo, precisamente a raíz de quién defiende quién o quién defiende mejor la Constitución. ¿Podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz? Muchas gracias. ¿Está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales? Señor Sánchez, no se preocupe usted, esto es una oposición de Estado. El problema que tiene usted es que no tiene socios de Estado. Que venga usted aquí a recordarme si cumplo o no cumplo la Constitución. Este partido ha surgido para cumplir, para defender y para ejecutar la Constitución en todos sus partes. Bueno, ahí veíamos precisamente el debate, o lo que estabais comentando, muy interesante, y sí que me gustaría explicarlo ahora, porque a raíz de lo que has dicho ahora, Carlos, ¿es posible arrebatar al poder político el que se le nombre los jueces, que meta mano donde no tiene que meterlo? Y sobre todo porque estamos escuchando a Pedro Sánchez apelando a la Constitución, precisamente para poder meter mano desde la política. ¿Eso es posible modificar? ¿Eso está en la Constitución realmente como lo dicen, para que los espectadores lo tengan claro? Sobre todo para saber quién está mintiendo, si es que está mintiendo, que quizá no está mintiendo y está manipulando, esa es otra cosa. Bueno, el sistema de elección de los magistrados, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, está recogido en la Constitución, pero está recogido, como antes decía, con una cierta ambigüedad. El gobierno socialista, la primera regulación que tuvimos de esta cuestión contemplaba que los jueces eligiesen de entre sí a los jueces. El primer gobierno socialista, en la época de Felipe González, reformó la ley y estableció el mecanismo por el cual es el Parlamento el que elige a los jueces. La cuestión llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, en fin, salomónica, en la que básicamente decía, mire usted, esta nueva regulación es peligrosa, introduce un elemento de politización peligroso en el Consejo General del Poder Judicial, pero es compatible con la letra de la Constitución, ¿vale? El Tribunal Constitucional dijo lo que tenía que decir, que era compatible con la letra de la Constitución, pero que era peligrosa para la separación de poderes. Desafortunadamente, no ha habido una mayoría parlamentaria desde entonces, estamos hablando de los años 80, hasta ahora, que haya querido asumir el reto que el Tribunal Constitucional les planteó. Hagan ustedes una regulación de la Constitución que sea constitucional y al mismo tiempo conduciva a la independencia del Poder Judicial, la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Nadie lo ha querido hacer. Y en estos momentos, a mí por una parte
me causa cierto sonrojo que estemos llegando a la situación en la que hemos llegado. Me preocupa que el Consejo General del Poder Judicial esté prorrogado en sus mandatos más allá de cualquier medida. Pero yo creo que ese pulso se debe de mantener. Yo creo que la oposición debe de negarse a seguir perpetuando un sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que en última instancia es corrosivo para la independencia del Poder Judicial y para la división de poderes. Y creo que este es el momento de forzar ese cambio en el sistema que vaya hacia la independencia y hacia la profesionalización de la judicatura, en la línea que el Tribunal Constitucional nos marcó hace ya muchas décadas y que ninguna mayoría parlamentaria ha querido abordar a cara descubierta, a pecho descubierto. Vicente. Yo quiero decir con respecto al Consejo General del Poder Judicial una cosa. Efectivamente, como decía Carlos, en 1980 hubo una ley que se llamaba Ley del Consejo General del Poder Judicial, que establecía que 8 miembros tenían que ser elegidos entre juristas de reconocido prestigio, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, y los otros 12 tenían que ser jueces elegidos por ellos mismos. Y esto efectivamente se cambió con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Pero todo el mundo se fija en cómo elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y muy pocos hablan de las funciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y ahí está la polémica, es efectivamente las funciones que ejerce, porque todo el mundo tiene que saber que el Consejo General del Poder Judicial es el que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, el que nombra a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, el que nombra a los presidentes de las audiencias provinciales. Ahí está el problema. Si todos estos cargos fueran elegidos o fueran proveídos mediante un concurso público al cual se accediera por mérito y por antigüedad, pues el problema a lo mejor se resolvía. A lo mejor ya no había tanto interés en controlar el Consejo General del Poder Judicial. Si se le quita la competencia de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, ya digo, hay magistrados extraordinarios que les gustaría llegar al Tribunal Supremo y que nunca van a ser magistrados del Tribunal Supremo por cuanto que o no están afiliados a una asociación de jueces, las 2 mayoritarias o las 3 mayoritarias, Jueces para la Democracia, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, pues los que pululan alrededor de estas asociaciones, especialmente de las 2 primeras, pues son los que tienen posibilidad de llegar al Consejo General del Poder Judicial o los que gravitan pues alrededor de uno de los partidos políticos mayoritarios. Ahí hay una guerra enorme precisamente porque ese Consejo General del Poder Judicial luego va a nombrar, ya digo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, y los magistrados del Tribunal Constitucional, claro, controlar las salas del Tribunal Constitucional, especialmente la segunda y la tercera, que es la sala de lo penal y la sala de lo contencioso administrativo, pues es muy jugoso para los partidos políticos. Por eso, la reforma que se debería hacer, y para eso no es necesario reformar la Constitución, sino la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues nadie habla de esto porque a nadie le interesa, porque luego a la hora de la verdad siempre vienen los cambios de cromos. Nombramos magistrado del Tribunal Constitucional de la Sala Tercera a fulanito de tal, a cambio que de la Sala Segunda me nombres a menganita de cual. Y al final es un reparto de cromos, y al final lo que ocurre es que todo esto está politizado. Me gustaría volver ahora a un tema que justo tratasteis al principio, que obviamente es muy interesante. Nos quedan apenas unos 10 minutos, y es el ejemplo de Chile, del proceso constituyente de Chile, y del ejemplo que puede cundir para otras naciones, porque no solo está España, bueno, no solo hay algunos en España que planteen la posibilidad de una modificación de la Constitución, parece que es algo también que está cundiendo en otros países, es casi un efecto dominó. En el caso de Chile hemos visto ese proceso se ha ido por unos derroteros que nada tienen que ver con el derecho en sí, la politización completamente de la Constitución, de los derechos, una visión muy alejada de lo que hemos visto, al menos en la tradición jurídica hasta ahora. Sí que me gustaría primero una visión, un comentario sobre ese proceso constituyente chileno, y luego, en el caso español, de entrar en ese proceso o una modificación de la Constitución, ¿cómo veis o qué puntos fuertes, qué puntos débiles tendría ese proceso, si es que los tiene? Bueno, la cierta izquierda en España, en estrecha conexión con cierta izquierda
en América Latina, ha venido defendiendo la necesidad de abrir procesos constituyentes a diestro y siniestro, más a siniestro que a diestro, por cierto, en todos los países en donde alcanza el poder. En algunos casos, incluso con el objetivo declarado de refundar el país. Vamos a ver, España ni necesita refundarse, ni necesita iniciar un proceso constituyente ex novo desde cero. Es más, yo consideraría un grave fracaso que lo hiciésemos. Tenemos una Constitución, buena, mala o regular, que tiene un mecanismo de reforma, bueno, malo o regular, que es el que hay que aplicar, que es el que hay que poner en marcha. Sería un fracaso histórico que España echase a la papelera otra Constitución más por un procedimiento no previsto en esa Constitución a fin de abrir desde el cero y sin ningún tipo de límites o de control otro proceso constituyente más. Y sería una pena, entre otras cosas, porque podría pasarnos perfectamente lo que le ha pasado a Chile. ¿Qué le ha pasado a Chile? Básicamente que ha abierto un proceso constituyente sin rumbo y sin cauce, sin saber muy bien a dónde se quería ir y sin saber muy bien cuáles eran los límites o los cauces por los que podía discurrir esa voluntad constituyente. ¿El resultado qué ha sido? El resultado ha sido un texto constitucional absolutamente disparatado, donde habían cláusulas absolutamente implausibles que importaban a grupos o a grupúsculos absolutamente minoritarios en la sociedad y que ha ido progresivamente alejándose del sentir común, corriente y mayoritario de la sociedad chilena, y que al final la sociedad chilena ha rechazado, y además abiertamente, con una mayoría muy contundente. Yo no tengo ninguna duda de que si los partidos que están en sintonía con estas formaciones populistas o bolivarianas en América Latina se saliesen con la suya y abriesen un proceso constituyente en España, el resultado sería exactamente el mismo. Un texto absolutamente inasumible, absolutamente caótico, plagado de reivindicaciones sectoriales o puramente sectoriales, que al final, pues los españoles con dos dedos de cerebro, con dos dedos de frente, acabarían tumbando en las urnas. Sectoriales o sectarias, además. Ideológicas, digamos, en general. Ideológicas, absolutamente. Bueno, lo que ha pasado en Chile pues es una lección muy interesante que tenemos que aprender, ¿no? Porque ahí, bueno, primero se votó que sí, en el referéndum, que era necesario reformar la Constitución o hacer una Constitución nueva. Y esto es lo que se hizo, ¿no? Pero luego esa asamblea constituyente era pues muy singular, no se sabía muy bien de dónde venía, porque participaban, pues no sé, es como si aquí hiciéramos una asamblea constituyente en la que participaran las asociaciones de la tercera edad, asociaciones de la sociedad civil, de las amas de casa, de la asociación de consumidores y usuarios. Bueno, no se sabía muy bien para controlar aquella asamblea constituyente la cantidad de gente que formaba parte de distintos colectivos. Y al final, bueno, pues menos mal que el pueblo de Chile ha sido sensato y ha votado que no a una constitución ideológica, una constitución de partido, que estoy seguro que no hubiera durado mucho tiempo, como suele ocurrir normalmente con las constituciones de partidos. El ejemplo, por ejemplo, de la Constitución de 1974 de Portugal, la que nació de la Revolución de los Claveles, no duró. ¿Por qué no duró? Pues porque era una constitución de marcado marchamo socialista y no podía gobernar cualquier partido con esa constitución. En España tenemos una constitución bajo cuya vigencia ha gobernado un partido de centro, como Unión Centro Democrático, ha gobernado un partido socialista en diversas ocasiones, el Partido Popular en diversas ocasiones. Ha habido alternancia y es una constitución que establece un régimen democrático, cosa que no se puede decir de las constituciones de esos países que inician esos procesos constituyentes y de los que salen unas constituciones inasumibles. Véase lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela. Ahí tenemos a un dictador gobernando con una constitución que se hizo, no sé si con buenas intenciones o no, pero la realidad es que ha dado el resultado que ha dado. Ya tenemos que terminar, pero antes de despediros sí que me gustaría, en relación a un texto que me has comentado antes de la Constitución ante la crisis de los 40, la pregunta, ¿está fuerte la Constitución a pesar de los 40 años? ¿Está en crisis? ¿Cómo veis la Constitución?
Bueno, yo creo creo que los 40 son los nuevos 30. Yo creo que tanto Vicente como yo vemos los 40 años ya con una cierta distancia temporal, y a los dos nos gustaría estar igual de fuertes y de sanos que estábamos cuando teníamos 40 años. Para una persona, 40 años pueden ser muchos. Se dice que a los 40 años atraviesas una crisis existencial. Para una Constitución 40 años no son nada. Una Constitución, cuando cumple los 40, en este caso los 44 años, está apenas empezando a asentarse en el cuerpo, en el tejido social de un país. Está empezando a cobrar, bueno, pues ese pedigrí o ese sabor añejo que tienen los buenos vinos. 44 años para un texto constitucional no es nada. Vicente. No, opino exactamente lo mismo. Vamos, es una Constitución, para mí goza de excelente salud, y yo siempre digo que ojalá dure muchos más años, sin perjuicio de que se pueda reformar en algunos puntos, como se ha comentado antes, pero yo creo que goza de muy buena salud. Es una Constitución democrática que establece un régimen de libertades, y por lo tanto, a mí, si me dicen que va a haber otra Constitución con este régimen de libertades, bueno, pues no me creería que fuera mejor que esta, eso lo aseguro. Me daría mucho miedo. A mí hay algunas propuestas de constituyentistas, insisto en el término, que me dan mucho miedo y que no quiero, porque se quieren cargar esta Constitución, se quieren cargar el régimen del 78, pero no te dicen por qué lo quieren sustituir. Yo sí intuyo por qué lo quieren sustituir, y por lo tanto yo personalmente me opongo. Como bien dices, sí, es fácil leerles. Pues Vicente Garrido, Carlos Flores, ambos catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por esta estupenda clase particular para comprender mejor la Constitución y quererla a los que las quieran, y al menos entenderla a aquellas que la quieren cambiar, o al menos que la quieren derogar. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Feliz Día de la Constitución y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Madrileño